A continuación vamos a examinar el uso y el abuso de los escritos de Ellen White por los oponentes de la teología de la última generación. Algunas personas podrían decir que los que apoyan la teología de la última generación ocasionalmente usan mal los escritos inspirados. No podemos negar eso. Pero durante los próximos momentos vamos a examinar el caso en contra de la teología de la última generación, donde muchos hacen mal uso de los escritos de Ellen White. Pero antes de abordar este tema, es necesario dejar muy en claro un punto. El caso en contra de la teología de la última generación no solo tiene un problema con los escritos de Ellen White. El mayor problema con el caso contra la teología de la última generación es un problema bíblico. Y espero que la realidad esté clara para cuando este simposio termine. Lo que fue fascinante para mí es que mientras leía los libros más recientes que atacan la teología de la última generación, fue ver los diferentes métodos que al menos dos de los libros utilizan al tratar con los escritos de Ellen White. El más destacado de estos nuevos libros, escritos por un grupo de académicos, en su mayoría profesores del Seminario Teológico de la Iglesia Adventista, usan repetida y autoritariamente los escritos de Ellen White en un esfuerzo para apoyar su posición. Aunque mostraremos en el transcurso de estas reuniones, incluyendo esta misma, cómo las declaraciones que usaron son sacadas de contexto arbitrariamente, o al menos muchas de ellas lo son. A veces el significado obvio de estas declaraciones es simplemente ignorado, y muchas otras declaraciones que podrían haber sido atendidas son ignoradas por completo. Pero otro de estos libros, escrito por un prominente autor denominacional que desde que se jubiló adoptó un enfoque muy diferente a comparación al primer y más significativo libro. En sus palabras, Ellen White desaprueba el uso de sus propios escritos para resolver problemas teológicos. Vamos a volver a esta declaración de nuevo. Sin embargo, se observa con gran interés que cuando este autor en particular asume que una cita de Ellen White podría ayudarle, no tiene problema en usarla. Pero lo que tal vez algunos hayan pasado por alto al evaluar estos libros es el difícil dilema que enfrenta todo adventista del séptimo día al tratar de construir el caso en contra de la teología de la última generación. A aquellos que intentan hacer esto, básicamente se ven confrontados con dos opciones. Número uno, toman un enfoque no literal y no trascendente de los escritos inspirados. O, número dos, toman un enfoque trascendente literal, totalmente arbitrario, aunque selectivo, de los escritos inspirados. Déjame repasar eso ya que ahora está en la pantalla. Estas son las dos opciones a las que se han enfrentado: enfoque no literal y no trascendente de los escritos inspirados, o un enfoque literal y trascendente, plenamente arbitrario pero selectivo, acercamiento a los escritos inspirados. Notarás que cuando he dicho aquí los escritos inspirados, no son solo los escritos de Ellen White. Estoy hablando tanto de la Biblia como de los escritos de Ellen White, porque hoy hay algunos en la Iglesia Adventista del séptimo día que están tratando de construir un caso en contra de la teología de la última generación y que están descartando la Biblia muy explícitamente cuando intentan hacer esto. Estas personas no toman la Biblia ni los escritos de Ellen White como autoridades. Escuche la siguiente declaración, escrita en un artículo online recientemente en la revista Spectrum. Este individuo se está quejando
sobre el uso de los escritos de Ellen White, o no sobre los escritos de Ellen White, sino quejándose de cómo la teología de la última generación se abre camino en el folleto de la escuela sabática. Escucha lo que dice. La insistencia en la pureza doctrinal. Sabes, a esta gente no le gusta la pureza de ningún tipo. La insistencia en la pureza doctrinal se manifiesta al rechazar interpretaciones alternativas de la Biblia o de nuestras doctrinas. Los puristas doctrinales en la Iglesia definen nuestras creencias con tal detalle y precisión como para cerrar todas las lagunas que permiten otros entendimientos. ¡Gloria a Dios! La nueva redacción del 2010 de nuestro dogma de la creación en la creencia fundamental número 6 es un excelente ejemplo de esto. Si esta limitante idea de los comienzos del mundo hace que algunos quieran salir de la Iglesia, eso solo apoya nuestra idea acerca de la teología de la última generación, ya que los que se van de la Iglesia no eran lo suficientemente puros. Aprendemos de Pablo que la experiencia es el mejor maestro. No creo que esta gente haya leído con cuidado a Pablo, si piensan que eso es lo que enseñó. Por tanto, no debemos apuntar a purificar nuestras doctrinas. Entonces, ¿cómo es que Pablo le dijo a Timoteo que no permitiera que nadie enseñara doctrinas diferentes en 1 Timoteo 1:3? Tal cosa como la impecabilidad de la teología de la última generación es inalcanzable y se mantiene inalcanzable y nos mantiene en el desierto. Pablo advierte que, fuera de la cubierta de justicia de Cristo, todos nuestros mejores intentos de hacer el bien equivalen a nada. Vamos a descubrir que eso es mentira cuando estudiamos lo que Pablo dijo y otros autores bíblicos que enseñan sobre el tema. Por lo que debemos expresar nuestras creencias, afirma este autor, de manera que permitan el crecimiento y nuevas percepciones a medida que avanzamos. Así también, nuestro enfoque sobre las elecciones de estilo de vida, como lo que comemos o vestimos, no debe basarse en la pureza. Estas cosas no contribuyen a nuestra salvación. Amigos, si leen más de los artículos que son publicados en este sitio web en particular, encontrarán que su indulgencia moral va mucho más allá de lo que se come o se viste. Este sitio web en particular publica artículos repetidamente defendiendo la homosexualidad y el sexo prematrimonial, y una variedad de otras desviaciones de normas sexuales bíblicas. Pero el hecho es que si adoptas este enfoque, al tratar de refutar la teología de la última generación, no vas a llegar muy lejos en la Iglesia. La gente que lee la revista Spectrum no está cerca de ser una mayoría en el movimiento adventista. Gracias a Dios por eso. Aparte de unos pocos círculos intelectuales, incluso en el adventismo occidental, este enfoque en particular simplemente no va a prosperar. Ninguna editorial oficial de la Iglesia, que yo sepa, imprimiría este tipo de liberalismo teológico extremo. Así que cuando llegue a las dos opciones de las que he hablado, con respecto a la estrategia para refutar la teología de la última generación, la preocupante es la segunda opción, que es la que la mayoría de los críticos de esta construcción doctrinal prefieren usar. Pero en el fondo, como Napoleón en Waterloo, que atacó ambos flancos de Wellington y fue rechazado, y no tuvo más remedio que atacar al centro de la línea británica, aquellos que desafían la teología de la última generación tampoco tienen buenas opciones. O se marginan dentro de la Iglesia, adoptando una visión muy liberal de los escritos inspirados, o usan la evidencia inspirada de manera selectiva. Por lo tanto, se abre a la eventual destrucción de su caso.
no solo a través de la presentación de pruebas contrarias inspiradas presentadas por los defensores de la teología de la última generación, sino también por la demostración de armonía. Entre todos los aspectos de esta evidencia, este es un principio muy importante que vamos a aplicar en este mensaje y en otros mensajes que se entregarán en el transcurso de este simposio. Pero ahora volvamos a la afirmación de un destacado crítico de la teología de la última generación, donde dice: Ellen White desaprobó el uso de sus escritos para resolver problemas teológicos. Es cierto que hubo momentos en que Ellen White pidió que sus escritos no se utilizaran para resolver cuestiones teológicas. Y un ejemplo de esto está en la controversia sobre el continuo en Daniel 8. Aquí en el tomo 1 de Mensajes Selectos, página 164, escuche la declaración de Ellen White sobre este punto y escuche por qué pidió que sus escritos no se utilizaran para resolver esta controversia en particular. Ahora pido que mis hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión, el continuo, pues no he recibido instrucción, escuchen cuidadosamente, pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión, y no veo necesidad de la controversia. Note que ella no dijo que sus escritos no debían ser usados para resolver este problema, porque esto no era parte de su trabajo como mensajera del Señor. Más bien fue porque, pues, no he recibido instrucción sobre este punto en discusión. Lo que obviamente significa que si el Señor no le había dado luz, ella no tenía más luz en ese tema que cualquier otra persona. Pero a pesar de lo que este autor, el cual he citado 2 veces, cree sobre la falta de autoridad de Ellen White en controversias doctrinales, Ellen White es extremadamente clara que de hecho la corrección doctrinal y la claridad eran parte de su portafolio profético. Aclaremos esto de una vez por todas desde sus escritos. Primeros Escritos, página 78. En ella, la Biblia, Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. ¿Era tarea de Ellen White corregir a la gente del error doctrinal? Bastante obvio. Dijo que lo era. Aquí hay otro, tomo 3 de Mensajes Selectos, página 31. Además de la instrucción de su palabra, el Señor ha dado testimonios especiales a su pueblo, no como una nueva revelación, sino que Él desea presentar delante de nosotros las lecciones claras de su palabra, para que puedan corregirse errores, para que pueda señalarse el camino correcto, para que cada alma esté sin excusa. En la página siguiente, en el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 32, el Señor me ha dado mucha luz que deseo que la gente tenga. Pues hay instrucciones que el Señor me ha dado para su pueblo. Es luz que ellos deben poseer, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito de aquí y otro poquito de allí. Esto ha de ser presentado ahora delante del pueblo porque ha sido dado para corregir errores sutiles y para especificar lo que es la verdad. Tomo 5 de los Testimonios, página 665. No se ha provisto una verdad adicional. Por cierto, por eso Ellen White es la luz menor, porque la Biblia es el originador de nuestras posiciones doctrinales y de nuestros estándares morales.
Pero note lo que Ellen White dice de lo que sus escritos debían ser. No se ha provisto una verdad adicional y Dios, por medio de los testimonios, ha simplificado las grandes verdades ya presentadas. La Biblia no dice que no lea literatura barata, como Ellen White sí dice, pero lo que sí dice la Biblia en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ellen White viene y simplifica estos principios bíblicos y eso es solo un ejemplo. Avancemos. El Colportor Evangélico, página 126. Este es uno poderoso, amigos. ¿Cuántos han leído cuidadosamente Patriarcas y Profetas? ¿El conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes? Quiero que todos entiendan que mi confianza en la luz que Dios ha dado permanece firme. Porque yo sé que el poder del Espíritu Santo magnificó la verdad y la hizo honorable al decir, este es el camino, andad por él. En mis libros la verdad está establecida y protegida por un así dice el Señor. El Espíritu Santo, escuchen esto, el Espíritu Santo grabó estas verdades en mi corazón y mi mente, en forma tan indeleble como la ley fue grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra. Esas palabras suenan bien autorizadas para mí. Tomo 2 de Dones Espirituales, página 98 y 99. Mi ángel acompañante me presentó algunos de los errores de los presentes, y también la verdad en contraste a sus errores. Ellos dicen que sus puntos de vista discordantes están de acuerdo con la Biblia, pero solo están de acuerdo con su opinión de la Biblia. Sus errores deben ser dejados y ponerse en armonía con el mensaje del tercer ángel. Nuestro encuentro terminó victorioso. La verdad ganó la victoria. Y necesitamos tener más reuniones como esa en la iglesia adventista hoy en día. Tomo 5 de los Testimonios, páginas 655 y 656, albergaban graves errores de doctrina y práctica. Dios me reveló esos errores en visión y me mandó a sus hijos que erraban para declarárselos. Obreros Evangélicos, página 302. En aquel tiempo, ella está hablando de nuestra experiencia temprana como pueblo. Se nos presentaba un error tras otro. Ministros y doctores traían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las Escrituras con mucha oración y el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestras mentes. El poder de Dios bajaba sobre mí y yo recibía capacidad para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Es difícil leer cualquiera de estos pasajes y llegar a la conclusión de que Ellen White no creía que tenía un rol en el esclarecimiento y corrección de la doctrina. Es por esta razón que la última sesión de la Conferencia General aclaró su posición sobre la autoridad doctrinal de Ellen White. ¿Sabes? Es nuestra declaración anterior sobre la autoridad de Ellen White que teníamos antes, y si buscas en el Manual de Iglesia, edición 2010, encontrarás que los escritos de Ellen White se describen como una fuente de verdad continua y autorizada. Y esa es una buena declaración. Pero en San Antonio, California, aclaramos aún más esta afirmación. Y dice que sus escritos hablan con autoridad profética. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pastores de la iglesia, ministros, académicos y teólogos son una fuente autorizada de la verdad, pero es solo una autoridad humana. La nueva declaración que dice que sus escritos hablan con autoridad profética
está a un nivel completamente diferente, porque los profetas tienen autoridad que nadie más en la comunidad humana tiene. Esta es también la razón por la que la declaración que se votó en la última conferencia general, la declaración sobre confianza en los escritos de Ellen White, hablaron mucho más claramente. Y de hecho, fue tan controvertido que algunos de los delegados más liberales en la sesión trataron de que cierta parte de la declaración fuera tachada. Si usted estuvo allí y vio el debate o la viste en televisión, sabes de lo que estoy hablando. Escucha lo que dice la nueva declaración. Reafirmamos nuestra convicción de que sus escritos son de inspiración divina, verdaderamente centrados en Cristo y basados en la Biblia. En lugar de reemplazar la Biblia, elevan el carácter normativo de la Escritura. Y, escuche con atención, y corrigen las interpretaciones inexactas de ella, de la Biblia, derivadas de la tradición, la razón humana, la experiencia personal y la cultura moderna, al igual de lo que estábamos hablando en mi presentación anterior esta mañana. Un delegado europeo presente en la sala hizo la moción para eliminar esa última cláusula de la declaración. Alabado sea el Señor. Su moción fue abrumadoramente derrotada. Así, la declaración que tenemos ahora dice muy claramente que los escritos de Ellen White tienen el propósito de corregir errores de cultura, tradición y teología que pueden infiltrarse entre nosotros. Ahora, la pregunta que algunas personas harán es, si la Biblia es su propio intérprete, ¿por qué necesitamos que Ellen White venga a interpretarnos la Biblia? La respuesta es realmente muy simple. Dios necesita repetirnos las cosas, porque muchos no escucharon la primera vez, y vas a escuchar mucha repetición durante este simposio. Sabes, a los académicos en el mundo académico no les gusta la repetición, porque piensan que les hace ver poco inteligentes. Pero hay gente corriente como expertos en publicidad que trabajan en el mundo político o en el mundo empresarial y probablemente lo has visto en medio de la campaña política que hay ahora mismo, probablemente los has visto si miras la televisión. ¿Cuántos de estos comerciales se repiten una y otra vez? Y adivina por qué. Porque se necesita tiempo y repetición para que estas cosas lleguen a la gente. Y Dios tiene que usar el mismo método. Escuche por qué Ellen White dice que esto es necesario. En Patriarcas y Profetas, página 364, si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Lo que hemos visto en esta declaración es cómo Dios ha tenido que repetir lo dicho con mayor claridad, una y otra vez. Sigamos. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario, escuchen esto, proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Nota cómo Dios ha tenido que repetirlo una y otra vez, porque la gente no estaba escuchando su instrucción anterior. A algunas personas no les gusta este tipo de repetición porque piensan, oh, tú puedes usar el sentido común y lo descubrirás solo. Pero Mark Twain lo dice bien. El sentido común no es común.
Esta es la razón por la que el Señor tiene que dar su consejo una y otra vez. Escuchen cómo Ellen White explica esto en el tomo 5 de los Testimonios, página 664. Pero pocos de entre vosotros saben realmente lo que contienen los testimonios. No estáis familiarizados con las Escrituras. Si hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, que es lo que vamos a estudiar esta semana, no habréis necesitado los testimonios. Ahora, lo que haremos en los próximos momentos es observar varios ejemplos de cómo los escritos de Ellen White han sido abusados de una manera muy conspicua por los críticos de la teología de la última generación. Una de estas declaraciones, y estoy seguro que es muy familiar para las personas que conocen esta controversia, las personas que están viendo este simposio ahora, probablemente hayan escuchado esta declaración citada muchas veces. Está en tomo 1 de Mensajes Selectos, página 344. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, al menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada. Y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y en ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Amigos, Ellen White tiene claro que, al igual que la Biblia, que se explica a sí misma, también lo hacen sus propios escritos. En el tomo 1 de Mensajes Selectos, página 42, ella dice, los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados, así como la Escritura se explica por las Escrituras. Entonces, ¿qué quiso decir en realidad Ellen White en la declaración de tomo 1, Mensajes Selectos, página 344, donde habla de la justicia de Cristo, purificando las palabras, los hechos y los pensamientos del pueblo de Dios para que Dios pueda aceptarlos? Veamos algunas otras declaraciones donde ella usa el mismo o similar lenguaje y lo descubriremos. Hechos de los Apóstoles, página 532. Ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Pero por sí mismo el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. La santidad, que según la palabra de Dios debe poseer antes de poder ser salvo, es el resultado del trabajo de la gracia divina sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias refrenadoras del Espíritu de verdad. La obediencia del hombre, escuchen atentamente, puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. La parte que le toca a cada cristiano es perseverar en la lucha por vencer cada falta. No se trata de una declaración legal. No se trata de cubrir. Está hablando de una transformación aquí en la tierra. Sí, está dirigida desde el cielo, pero pasa aquí en esta tierra. Sigamos. Servicio Cristiano, página 263.
Los méritos de Jesús han de ser mezclados con nuestros esfuerzos y oraciones o serán inútiles como la ofrenda de Caín. Si pudiéramos contemplar toda la actividad de los agentes humanos, tal como aparece delante de Dios, veríamos que solo la obra efectuada con mucha oración, santificada, fíjate en esa palabra, santificada con el mérito de Cristo, soportará la prueba del juicio. Tomo 2 de Manuscritos Liberados, página 337. Ninguno de los obreros, ya sea que posea grandes o pequeños talentos, está exento de entregarse a Dios a fin de ser santificado. Aquí esta palabra de nuevo, y capacitado para su servicio, den todo lo que tienen y son, y todo será nada, sin el mérito de la sangre que santifica dicho don. Aunque los que ocupan puestos de responsabilidad multiplicarán sus talentos por 1000, su servicio no tendría ningún valor ante Dios, a menos que Cristo lo mezcle con todas sus ofrendas. ¿Y cómo se mezcla? ¿Con todas sus ofrendas? Por santificación, no justificación. Review and Herald, 26 de noviembre de 1901. Al hombre se le permite manejar los bienes del Señor. Así es probado y comprobado su corazón. Su corazón debe estar perfumado con el incienso de la justicia de Cristo. El Salvador debe obrar en él el querer y el hacer de su agrado. Voy a hablar más de eso mañana por la tarde, para que el manejo de los bienes que le han sido confiados lleven el sello del Dios del cielo. Tomo 6 del Comentario Bíblico, página 1118. La ofrenda que se hace a Dios sin un espíritu de reverencia y gratitud, no la acepta. Es el corazón humilde, agradecido y reverente el que hace que la ofrenda sea un sabor dulce y aceptable para Dios. ¿Cómo sucede esto? A través de un corazón transformado. Tomo 7 del Comentario Bíblico, página 909. ¿No le daremos entonces a Cristo aquello por cuya redención debió morir? Si lo hacéis, vivificará vuestra conciencia, renovará vuestro corazón, santificará vuestros afectos. Aquí está la palabra de nuevo. Purificará vuestros pensamientos y pondrá todas vuestras facultades a trabajar para Él. Cada motivo, cada pensamiento serán traídos a la cautividad de Cristo. Los que son hijos de Dios lo representarán en carácter. Sus obras, escuchen atentamente, sus obras estarán perfumadas con la infinita ternura, la compasión, el amor y la pureza del Hijo de Dios. Y mientras más completamente estén sometidos al Espíritu Santo la mente y el cuerpo, mayor será la fragancia de nuestra ofrenda a Él. Así que no hay nada aquí sobre un pecado inevitable que contamina nuestra santificación, para que cuando llegue al cielo tenga que ser justificado por la justicia imputada. Eso no es lo que dicen estas declaraciones. Es mientras nuestras palabras y hechos ascienden al santuario celestial a través de estos canales corruptos que reciben esta purificación, no llegan al cielo contaminados, se purifican aquí y ahora, dirigidos, por supuesto, por el mediador en el cielo. Ahora, vamos a ver otro conjunto de declaraciones que han sido mal utilizadas por los oponentes de la teología de la perfección. Una de ellas está aquí, en el tomo 2 de los Testimonios, página 549. Él está hablando de Jesús. Es un ejemplo perfecto y santo, dado para que lo imitemos. No podemos igualar el modelo, pero no seremos aprobados por Dios si no lo copiamos, y de acuerdo con la capacidad que Dios nos ha dado, nos asemejamos a Él. Pero si miramos el contexto de esta declaración, averiguaremos de qué modelo ella está hablando.
Aquí en la misma página ella dice, Él, Cristo, dejó su gloria, sus dominios, sus riquezas y vino en busca de los que estaban muriendo en el pecado. Se humilló hasta sufrir nuestras necesidades para poder exaltarnos hasta el cielo. El sacrificio, la abnegación y la benevolencia desinteresada caracterizaron su vida. Él es nuestro modelo. Ahora, en el mismo tomo, un poco antes encontramos esta afirmación, otra igual, tomo 2, página 170. Nuestro Señor y Salvador dejó a un lado su dominio, sus riquezas y su gloria, y vino a buscarnos, para poder salvarnos de la miseria y hacer de nosotros seres semejantes a Él. Se humilló y tomó nuestra naturaleza para que pudiéramos aprender de Él y al imitar su vida de generosidad y abnegación, pudiéramos seguirlo paso a paso hasta el cielo. No podemos ser iguales al modelo, pero podemos parecernos a Él y, de acuerdo con nuestra capacidad, obrar de la misma manera. Ahora, escuche otra declaración más adelante en ese mismo tomo, y hay cerca de 8 de ellos en los escritos de Ellen White que usan este lenguaje. Tomo 2, página 628. Él dejó su gloria, su alto puesto, su honor y sus riquezas, y se humilló hasta compartir nuestras necesidades. No podemos igualar su ejemplo, pero debiéramos imitarlo. Aquí hay una declaración similar. En el tomo 2 de Manuscritos Liberados, páginas 125 a la 126, nuestro Señor y Salvador amó a toda criatura, dejó a un lado su dominio, sus riquezas y su gloria y nos buscó a nosotros, pecadores, errantes, infelices, para hacernos semejantes a Él. Se humilló a sí mismo y tomó vuestra naturaleza, y de eso vamos a hablar en la mañana, por cierto, para poder enseñarnos a ser puros, correctos de carácter y libres de toda impureza de pecado, para que podáis seguirle al cielo. Él sufrió más de lo que cualquiera de ustedes será llamado a sufrir. Lo dio todo por vosotros. ¿Qué has dado tú a Jesús por este gran amor? ¿Has practicado lo mismo con tus hermanos? ¿Has copiado su ejemplo en paciencia, en abnegación? No puedes igualar el modelo, pero puedes asemejarte a él. Aquí hay otra declaración, en Review and Herald, 5 de febrero de 1895. Nunca se nos demandará que suframos como sufrió Cristo, pues los pecados no de uno, sino de todo el mundo, fueron colocados sobre Cristo. Sufrió la humillación, el reproche, sufrimiento y muerte, para que, siguiendo su ejemplo, pudiéramos heredar todas las cosas. Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar al modelo, pero podemos imitarlo asemejándonos a él conforme sea nuestra habilidad. Entonces, ¿cuál es el modelo del que habla Ellen White en sus declaraciones? Ella está hablando de la humillación, el sufrimiento y la condescendencia de Jesús. Ella no está hablando de una obediencia sin pecado. No podemos igualar el modelo que ella está hablando porque no tenemos el trono de Dios para dejarlo de lado. Los ángeles sin pecado tampoco pueden igualar el modelo. Aquí hay otra declaración de este tipo del tomo 16, Manuscritos Liberados, página 199. ¿Qué esfuerzos estamos haciendo como creyentes de la verdad impopular en la abnegación, en el autosacrificio? Nunca podemos igualar el modelo porque es la bondad infinita, practicada en su naturaleza humana. Sin embargo, deberíamos hacer esfuerzos decididos con todas las fuerzas de nuestro ser para seguir su ejemplo. Una vez más, ¿cuál es el modelo que no podemos igualar? La bondad infinita, porque no somos seres infinitos, tampoco los ángeles sin pecado. Ahora, vamos a ver un tercer ejemplo, y esta es la historia de Josué y el ángel, que encontramos en el tercer capítulo de Zacarías y en varios pasajes de los escritos de Ellen White. Esta es una ilustración muy popular que las personas que se oponen a la teología de la última generación han tratado de usar para tratar de probar que la obediencia perfecta no es alcanzable ni siquiera por aquellos en el fin de los tiempos.
Aquí hay otra declaración donde ella habla de esto en el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 196. Jesús es perfecto. La justicia de Cristo les es acreditada a ellos y Él dirá, quitadle las vestiduras viles y vestidlos de ropas de gala. Jesús compensa nuestras inevitables deficiencias cuando los cristianos son mutuamente fieles, leales al capitán de las huestes del Señor y nunca traicionan lo que se les confió entregándolo en manos del enemigo. Serán transformados conforme al carácter de Cristo. Por supuesto, esto viene de la instrucción de que se le quiten las vestiduras sucias en Zacarías en el capítulo 3. Veámoslo. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. En otras palabras, incluso aquí en Zacarías 3 está claro que solo aquellos que han sido perfeccionados en carácter se les quitan sus ropas sucias. Esto no se trata de una continua cobertura imputada que oculta la transgresión continua del pueblo de Dios. Veamos el gran conflicto, página 484. Ellen White está hablando de este mismo incidente. Satanás está preguntando, ¿son estos los que han de tomar mi lugar en el cielo? ¿Y el lugar de los ángeles que se unieron conmigo? Mira los pecados que han señalado su vida. Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. Los hijos de Dios han sido, nota el tiempo verbal, los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos respectos. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que él los indujo a cometer. Ellen White dice inmediatamente, citando a Satanás, ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer. Ahora pasemos al tomo 5 de los Testimonios, página 469. Escuche lo que ella dice. Israel fue revestido con vestiduras. La justicia de Cristo les fue imputada. La mitra colocada sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes, y llevaba la inscripción Santidad al Señor. Lo que significaba que, a pesar de que sus anteriores transgresiones, estaba ahora capacitado para ministrar ante Dios en su santuario. Note todas estas declaraciones. Se refieren a los pecados del pueblo de Dios en tiempo pasado. Tomo 5 de nuevo en la página 474. Pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. Ahora vamos a ver otra declaración, y nunca he visto esto citado por las personas que usan este ejemplo para probar que supuestamente es imposible dejar de pecar. Escucha lo que dice Ellen White aquí en el tomo 4 de Manuscritos Liberados, páginas 249 y 250. Una vez más, Ellen White está citando a Zacarías 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es lo que nos gustaría hacer? Yo ciertamente quiero hacerlo. Ahora, Josué estaba vestido con ropas inmundas y parado ante el ángel. Josué, dice Ellen White, que representaba al pueblo de Dios. Y Satanás, señalando a sus sucias vestiduras, los reclama como su propiedad, sobre la cual tiene derecho a ejercer su cruel poder.
Pero estos mismos han aprovechado las horas de gracia para confesar sus pecados con contrición de alma y apartarse de ellos. Y Jesús ha escrito el perdón frente a sus nombres. Ahora escucha. Aquellos que no han dejado de pecar y que no se han arrepentido y buscado el perdón de sus transgresiones no están representados en esta compañía. ¿Por qué la gente no es consecuente cuando escriben esos libros? ¿Por qué no miran la evidencia? Esta evidencia destruye los argumentos de aquellos que usan estas declaraciones inspiradas en contra de la teología de la última generación. Aquellos cuyos pecados están cubiertos, aquellos cuyos pecados son quitados, son aquellos cuyos pecados han sido vencidos. No los que aún ocasionalmente caen y fallan y pecan. ¿Querrían estar en el cielo con gente así? No lo creo. Entonces, ¿de qué manera estas deficiencias son inevitables? Como dice la declaración del tomo 3 de Mensajes Selectos, página 196, ¿por qué son inevitables? Porque el pasado no se puede cambiar. Solo puede ser eliminado por la gracia perdonadora del Salvador. Estos son solo algunos ejemplos de las declaraciones de Ellen White que se toman fuera de contexto para probar supuestamente que es imposible dejar de pecar, incluso a través del poder de Dios. Vamos a ver varios otros en el transcurso de este simposio, pero espero que quede claro a todos los que están escuchando estas reuniones y quienes están viendo esta presentación o mirando los folletos que estas declaraciones, cuando son usados por oponentes de la teología de la perfección, están siendo sacados de contexto y no enseñan lo que ellos supuestamente dicen que enseñan. Amigos, tenemos que ser como los nobles bereanos y escudriñar las Escrituras diariamente. Escudriñar los escritos del Espíritu de la profecía y agradezco a Dios, veo que tengo unos minutos más, y agradezco a Dios que El Shaven se salvó de los incendios recientes, porque creo que es un símbolo que Dios quiere que sepamos que el regalo profético sigue estando seguro. Tenemos que meternos en esos libros. Necesitamos estudiarlos como nunca antes. Encuentro gente estudiando todo tipo de cosas. Libros devocionales para hombres, libros devocionales para mujeres, libros devocionales para parejas, todo tipo de materiales sin inspiración. Y sin embargo, estos libros devocionales de la profeta, como En lugares celestiales, hijos e hijas de Dios, Nuestra elevada vocación a fin de conocerle, un montón de otros que podrían mencionar, esos son los que necesitamos leer y estudiar. Porque si lo hacemos, no tendremos confusión en nuestros corazones o mentes sobre los asuntos de salvación que estaremos considerando en estas reuniones. Padre Celestial, tú eres el Maestro de todas las cosas. Y alabamos tu nombre por estos consejos escritos, por los cuales todo en nuestras vidas, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos puede medirse. Que podamos encontrarnos entre aquellos que lo harán. Llegar a cada punto, como Ellen White dice en una declaración, soportar cada prueba y vencerán, a cualquier precio que sea. Han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía, y estarán preparados para la traslación. Oramos para estar entre esa compañía, querido Señor. En tu nombre y por tu amor. Amén.